entramos en un material de análisis que es, francamente, fascinante. Sí, es muy particular. Tenemos sobre la mesa extractos de un manual que estudia la dinámica del crecimiento en organizaciones, pero lo hace desde un ángulo muy específico, el de las iglesias evangélicas. El texto es La dinámica de una iglesia que crece, de Fred Smith. Exacto. Y lo que me parece tan interesante de entrada es que el autor descarta por completo la idea de que el crecimiento sea algo, no sé, mágico o aleatorio. Nada de eso. Al contrario, lo presenta como un fenómeno que responde a principios que se pueden observar. Una mezcla de teología y, sorprendentemente, de sociología. Mucho de sociología, sí. Nuestra misión hoy es desgranar un poco esas ideas para entender por qué algunas comunidades, y esto vale para cualquier tipo de organización, prosperan y se expanden, mientras que otras pues se estancan y al final desaparecen. La gran pregunta que flota en todo el texto es esa. ¿Hay estrategias universales? ¿Hay enfermedades comunes en el ciclo de vida de una organización? Totalmente. Y para entenderlo bien, es clave situarlo en su contexto. Estas ideas no surgen de la nada, ¿eh? Claro. Son el fruto de un movimiento que se llamó Iglesiocrecimiento. Empezó en los años 60 con un misionero, Donald McGavran. Ajá. Y McGavran, según las fuentes, tenía una convicción muy clara. La misión principal de la Iglesia era evangelizar e incorporar nuevos miembros. Esto fue un cambio de enfoque bastante grande, en contraste con otras corrientes más centradas, a lo mejor, en la ayuda social. Justo. Y de ahí nace el principio que lo impregna todo en este libro, la teología de cultivar. Me gusta el concepto. La idea es que no se trata de lanzar semillas al aire a ver qué pasa. Se trata de actuar como un agricultor inteligente. O sea, identificar los terrenos más fértiles. Identificarlos, saber cuándo es el tiempo de cosecha y, bueno, concentrar ahí todos los recursos. Vale. Teología de cultivar. Me quedo con la analogía. Pero claro, si hablamos de identificar terrenos fértiles, eso ya suena a estrategia pura y dura. Casi estudio de mercado. Es que lo es. ¿Y cómo propone el autor hacerlo? Porque uno de los conceptos que más me ha llamado la atención es la escala de receptividad-resistencia. Y lo curioso es que no es nada etéreo. Se basa en herramientas sociológicas muy concretas. Así es, y es uno de los puntos más pragmáticos del libro. El autor propone 3 herramientas para medir esa receptividad. La primera es la ADC. ADC. Apreciación de la distancia cultural. Es bastante intuitivo. Cuanto más grande es la brecha cultural, lingüística, social entre el mensajero y el grupo al que se dirige, mayor es la resistencia. Claro, es más difícil confiar en alguien que no sientes como uno de los tuyos. Exacto. Es la base de la comunicación. La segunda herramienta es la AGC, apreciación del grado de cambio. A ver, ¿eso qué mide? Pues el texto argumenta que las sociedades que están, digamos, en plena ebullición, con grandes cambios sociales, migraciones, crisis, son mucho más receptivas a nuevas ideas. Porque lo viejo ya no sirve. Eso es. Las viejas tradiciones y certezas se tambalean, y la gente busca respuestas nuevas. Una cultura estable y satisfecha es, por definición, menos permeable. Tiene todo el sentido. ¿Y la tercera? La tercera es la ABR, apreciación de la validez de la religión. Mide básicamente cómo de contenta está la gente con su sistema de creencias actual, sea el que sea. Si sienten que les funciona, no lo van a cambiar. La resistencia será altísima. O sea que la conclusión de todo esto es súper pragmática. En plan, deja de darte cabezazos contra un muro y busca las puertas que ya están entreabiertas. Básicamente. La estrategia es enfocar los recursos en las poblaciones más receptivas. Y según el autor, estas suelen estar en las ciudades, que están en plena transformación. Qué curioso. Exacto. Y aquí es donde se vuelve todavía más metódico. No solo te dice dónde buscar, sino cómo gestionar el proceso. Usa algo llamado la escala de Engels. La escala de Engels. Sí, para mapear el viaje, digamos, espiritual de una persona. Imagina una escala que va de un -8, que es resistencia total, ni siquiera conoces el mensaje, Vale. hasta un +3, que es la integración plena en la comunidad como un miembro activo. Es como el embudo de ventas del marketing, el famoso funnel, pero aplicado a un viaje de fe. Es una analogía perfecta. Es un proceso con etapas. El texto dice que necesitas estrategias distintas para mover a alguien de un -7, que es tener una primera conciencia del mensaje, a un -4, que es empezar a comprender los fundamentos. Y no puedes forzarlo. No. La cosecha, el momento de la decisión, solo llega cuando la persona está en un -3 o -2. Intentarlo antes es contraproducente. Hay que cultivar.
Me cuesta un poco imaginar cómo se aplica esto a gran escala. ¿El libro pone algún ejemplo histórico donde se viera una de estas cosechas masivas? Sí, y es un ejemplo muy potente que usa para ilustrar una oportunidad perdida. El texto menciona al general MacArthur en Japón, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Uf, qué momento. El país estaba en shock absoluto. La figura del emperador, antes divina, había sido desacreditada. Las estructuras sociales, religiosas, todo se había derrumbado. Un vacío total. Y MacArthur, que era un hombre muy religioso, vio lo que el autor llamaría una cosecha masiva lista para ser recogida. La población japonesa estaba en un punto de máxima receptividad. Una ventana de oportunidad única. Pero, y aquí está la clave, según el texto, no había suficientes obreros, misioneros en este caso, preparados para aprovechar esa ventana. O sea, el terreno era fértil, el momento era el correcto, pero no había agricultores. Exacto. La oportunidad, en gran medida, se perdió. Vale, todo esto suena muy estratégico, muy proactivo, pero la realidad es que muchas organizaciones se estancan. Me imagino que el autor no se queda solo en la estrategia, aborda también los obstáculos internos. ¿Qué es lo que falla? Por supuesto. De hecho, dedica una parte enorme del libro a lo que él llama, con un lenguaje muy clínico, las enfermedades eclesiásticas. Enfermedades. Son diagnósticos de patologías organizacionales que frenan o directamente matan el crecimiento. La primera que apuntas en las notas me parece brutalmente honesta. El síndrome de Eli. Es una de las más comunes y de las más sutiles. Se refiere a ese momento en que la pasión, la fe, el empuje de la primera generación Se diluye. no se transmite a la segunda. Los hijos, los sucesores, mantienen las formas, los rituales, el lenguaje, pero han perdido el fuego original. Se convierte en una herencia cultural, no en una convicción personal. Entiendo la idea, pero, a ver, ¿no es un poco simplista culpar a la segunda generación? Muchas veces es la primera la que crea estructuras tan rígidas que es casi imposible que los siguientes conecten igual. Es una observación muy aguda y de hecho conecta con otras enfermedades que veremos, pero el diagnóstico del autor se centra en la ruptura de la experiencia personal. Ajá. Y lo ilustra con una frase que es demoledora. El abuelo, un judío devoto, ora en hebreo. El padre lee las oraciones en francés. El hijo ni ora. Qué directo. Y remata con una conclusión que es el núcleo del problema. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Uf. La idea es que cada generación necesita su propio momento fundacional, su propia conexión con la misión. No se puede vivir de la fe de los abuelos. Dios no tiene nietos, es una frase potentísima. Y como dices, se conecta con otras enfermedades. La siguiente en la lista es la etniquitis. El nombre ya lo dice casi todo. ¿Sí? La etniquitis es una enfermedad de adaptación. Ocurre cuando una organización se ancla en su identidad étnica o cultural original y se niega a cambiar, Ujú. mientras el barrio a su alrededor se transforma por completo. Exacto. Se convierte en una isla, un enclave del pasado que ya no tiene ninguna conexión con la comunidad que la rodea. El texto cuenta una historia muy gráfica sobre esto. Sí, la de la iglesia gringa. Esa misma. La historia de una iglesia protestante, blanca y de habla inglesa en un barrio de una ciudad de Estados Unidos que, con las décadas, se fue convirtiendo en un barrio mayoritariamente filipino. Y se negaron a cambiar. Se aferraron a su idioma, a sus himnos, a sus tradiciones. El resultado, la congregación envejeció y finalmente la iglesia cerró sus puertas. Desapareció. Un fósil. Mientras tanto, una pequeña iglesia filipina que se fundó en un garaje del mismo barrio sigue viva y creciendo 30 años después. Esto me recuerda a lo que pasa con clubes sociales antiguos o incluso marcas que no se adaptan. Se convierten en reliquias porque dejan de hablar el idioma de su entorno. Y el remedio que propone el autor es durísimo, ¿no? O que adaptas y te transformas para servir a la nueva comunidad, o tienes la humildad de ceder tu espacio, tu edificio, tus recursos a un nuevo grupo que sí pertenezca a esa nueva realidad. Aferrarse es egoísmo institucional, básicamente. Sencillamente. Uf, qué directo. Y hay otra enfermedad que me parece que trasciende totalmente el ámbito religioso, el tradicionalismo. El autor dice que es la enfermedad contra la que más ha tenido que luchar. Es cuando el siempre se ha hecho así se convierte en un dogma sagrado, que impide cualquier progreso. Y lo más curioso es que a menudo nadie recuerda por qué se hacía así. Nadie. El ejemplo que da el libro es genial, el de la mampara.
El biombo, sí. Es un detalle fantástico. Explica que en muchas iglesias antiguas en Latinoamérica existía una mampara de madera y cristal justo en la entrada. Separaba el vestíbulo del santuario. Vale. Quizás en su origen tuviera una función, proteger del viento o del ruido, no sé. Pero con el tiempo se convirtió en una barrera, física y psicológica. Intimidaba. Claro, la gente nueva se sentía como si no se atreviera a cruzar ese umbral. Era literalmente un obstáculo para el crecimiento. Y lo más irónico, señala el autor, es que muchas iglesias católicas modernas ya las habían quitado, mientras algunas evangélicas se aferraban a ellas por pura tradición. Es que es una metáfora perfecta. Y la cita que usa del musical El violinista sobre el tejado es la guinda. Es buenísima. Cuando le preguntan al protagonista por el origen de una costumbre, él responde, ¿quieres saber cómo empezó esta tradición? No lo sé, pero es una tradición. Es que es eso. Es la excusa perfecta para no cambiar nunca nada. ¿Cuántas veces hemos oído en una empresa o en una familia el es que siempre lo hemos hecho así? Es el principal argumento contra la innovación en cualquier campo. Y para combatir estas enfermedades, el texto no se queda en el diagnóstico, propone modelos de liderazgo muy concretos. Ah, bien. Uno de los más claros es la distinción entre dos tipos de líder, con una analogía musical muy fácil de entender. El hombre orquesta contra el director técnico. Exactamente. El pastor hombre orquesta es el líder que lo hace todo. Predica, da consejo, visita a los enfermos, gestiona la administración, arregla el proyector si hace falta. El centro de todo. El centro de todo. Es admirable, pero tiene un problema fundamental. La organización no puede crecer más allá del límite de su capacidad personal. Su techo es el techo de la organización. El día que se pone enfermo o se va de vacaciones, todo se paraliza. Y eso, como dices, lleva directamente al agotamiento, al burnout. Claro. En contraposición está el modelo del director técnico o director de orquesta. Este líder no toca todos los instrumentos. Su función es otra. Su función principal es identificar, formar, equipar y empoderar a otros líderes. Delega autoridad real. Su trabajo es dirigir la orquesta para que la sinfonía suene bien, no tocar el violín, el piano y la percusión a la vez. Y según el texto, las organizaciones que crecen funcionan con este modelo. Siempre, sin excepción. Y esto se conecta con el principio de Pareto, el famoso 80-20. Ajá. El 20% de la gente hace el 80% del trabajo. Pues la misión del director técnico es activar a ese 80% silencioso y pasivo. Espera, porque esto me lleva a la que creo que es la idea más chocante y provocadora del libro. El principio de McDonald's. Sí, es provocadora. Cuando lo leí tuve que parar un segundo. McDonald's. Suena casi sacrílego en este contexto. Uno piensa que el objetivo es tener una sede central enorme, prestigiosa, no llenarlo todo de franquicias. La comparación es deliberadamente provocadora, pero la lógica es aplastante. El autor pregunta, ¿cuál fue la estrategia de Ray Kroc? No, desde luego no fue construir la hamburguesería más grande del mundo en un sitio. No. Su genialidad fue crear un sistema simple, un modelo eficiente y sobre todo replicable, para poder abrir miles de restaurantes pequeños por todas partes. Un sistema escalable. Precisamente. La aplicación que hace el autor es que la forma más efectiva y rápida de crecimiento no es obsesionarse con hacer una mega iglesia o una organización central gigantesca. ¿Por qué? Porque la burocracia de una organización grande tiende a asfixiar la innovación. Las células nuevas, en cambio, operan en modo startup. Tienen más entusiasmo. Más entusiasmo, más flexibilidad, menos colonos, así los llama él, aferrados a las tradiciones, y una conexión mucho más profunda con su comunidad inmediata. La estrategia es plantar nuevas comunidades constantemente. Es totalmente contraintuitivo. La tendencia natural es acumular, centralizar, construir el gran templo, y este enfoque te dice, no, piensa en pequeño y en red. Y lo que unifica todas estas ideas, desde los modelos sociológicos hasta el liderazgo y la replicación, es un enfoque muy pragmático y, esto es clave, medible. Ah, los datos. El autor insiste una y otra vez en la importancia de los datos. Ahí podemos entrar en un terreno pantanoso. Hablar de números, de métricas, en un contexto de comunidad o de fe. A mucha gente le puede sonar frío, calculador. Corporativo, sí. Eso. El autor es muy consciente de esa objeción y la aborda de frente. Usa una parábola muy conocida para ilustrarlo, la de la oveja perdida. Vale. Y lanza una pregunta muy simple.
¿Cómo supo el pastor que le faltaba una oveja de 100? Pues, porque las había contado. Es obvio. Exacto. El argumento del texto es que no se puede gestionar lo que no se mide. No puedes cuidar a la gente si no sabes quiénes son, cuántos son, quién ha dejado de venir. Visto así, contar, hacer seguimiento, analizar tendencias. No es por vanidad, es una herramienta de cuidado y de gestión responsable. Eso sí, el libro termina con una advertencia muy seria sobre el peligro de la numerolatría. El número. El autor advierte que contar es una herramienta para saber si se está cumpliendo la misión y para cuidar mejor de la comunidad, no para presumir o para construir el ego del líder. La meta siempre debe ser el bienestar y la incorporación de personas, no una cifra en una hoja de cálculo. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de este análisis, ¿qué nos llevamos? Para mí, la gran idea es que el crecimiento de una comunidad no es un misterio insondable. Ni un golpe de suerte. No. Responde a una filosofía clara, a estrategias deliberadas y sobre todo a la capacidad de diagnosticar y curar problemas internos, casi como una médica con un paciente. Totalmente, es un manual de medicina organizacional, ya sea el síndrome de Eli, que nos alerta sobre perder la pasión generacional, La etniquitis, que nos advierte sobre la falta de adaptación. o el principio de McDonald's, que nos enseña sobre la escalabilidad. Son conceptos que, aunque nacen en un contexto teológico muy específico, tienen un eco universal. Describen las dinámicas de cualquier organización humana que busque crecer. Y es ahí donde quiero dejar una reflexión final. El libro se enfoca de manera muy clara en un tipo de crecimiento, la expansión numílica, la cosecha. Pero esto nos lleva a una pregunta más amplia, que quizás el texto no aborda tanto. A ver, ¿Cómo equilibran las organizaciones esta misión principal de crecer con otras responsabilidades? Me refiero al bienestar de sus miembros actuales o a su impacto social positivo en la comunidad. más allá de captar nuevos adeptos. Exacto. ¿Y hasta qué punto la búsqueda de un crecimiento medible y eficiente puede entrar en conflicto con valores más intangibles, como la paciencia o la inclusión de los terrenos difíciles, ese trabajo a largo plazo que no ofrece resultados inmediatos? Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.